Hoy quiero contaros 3 historias de mi vida. Eso es todo. Nada del otro mundo. Solo 3 historias. La primera historia trata sobre conectar los puntos. Dejé la Universidad Reed después de los primeros 6 meses, pero luego me quedé como oyente otros 18 meses más o menos antes de dejarlo de verdad. ¿Por qué lo dejé? Empezó antes de que yo naciera. Mi madre biológica era una joven estudiante de posgrado soltera y decidió darme en adopción. Sentía muy firmemente que debía ser adoptado por graduados universitarios, así que todo estaba preparado para que al nacer fuera adoptado por un abogado y su esposa, excepto que cuando aparecí, decidieron en el último momento que lo que realmente querían era una niña. Así que mis padres, que estaban en una lista de espera, recibieron una llamada en mitad de la noche preguntando, «Tenemos un niño no esperado, ¿lo quieren?» Ellos dijeron, «Por supuesto». Mi madre biológica se enteró más tarde de que mi madre nunca se había graduado en la universidad y que mi padre nunca se había graduado en el instituto. Se negó a firmar los papeles finales de adopción. Solo se dio unos meses más tarde cuando mis padres prometieron que yo iría a la universidad. Este fue el comienzo de mi vida, y 17 años más tarde fui a la universidad. Pero ingenuamente elegí una universidad que era casi tan cara como Stanford. Y todos los ahorros de mis padres de clase trabajadora se estaban gastando en mi matrícula universitaria. Después de 6 meses no podía verle el valor. No tenía ni idea de qué quería hacer con mi vida, ni idea de cómo la universidad me iba a ayudar a resolverlo. Y aquí estaba yo gastando todo el dinero que mis padres habían ahorrado durante toda su vida. Así que decidí dejarlo y confiar en que todo saldría bien. Fue bastante aterrador en ese momento, pero mirando hacia atrás, fue una de las mejores decisiones que he tomado nunca. En el momento en que dejé la universidad, pude dejar de asistir a las clases obligatorias que no me interesaban y empezar a entrar como oyente en las que parecían mucho más interesantes. No todo fue romántico. No tenía habitación en la residencia, así que dormía en el suelo en las habitaciones de amigos. Devolvía botellas de Coca-Cola por los 5 centavos de depósito para comprar comida. Y caminaba las 7 millas a través de la ciudad cada domingo por la noche para tener una buena comida a la semana en el templo de los Hare Krishna. Me encantaba. Y mucho de lo que me encontré siguiendo mi curiosidad e intuición resultó ser inestimable más tarde. Dejadme que os dé un ejemplo. El Reed College en esa época ofrecía quizás la mejor formación en caligrafía del país. Por todo el campus, cada póster, cada etiqueta de cada cajón estaba bellamente caligrafiada a mano. Como había dejado la universidad y no tenía que cursar las clases normales, decidí tomar una clase de caligrafía para aprender cómo se hacía esto. Aprendí sobre las tipografías con serifa y sans serif, sobre variar la cantidad de espacio entre diferentes combinaciones de letras, sobre lo que hace que la gran tipografía sea estupenda. Era hermoso, histórico, artísticamente sutil de una manera que la ciencia no puede capturar, y lo encontré fascinante. Nada de esto tenía ni la más mínima esperanza de tener una aplicación práctica en mi vida. Pero 10 años más tarde, cuando estábamos diseñando el primer ordenador Macintosh, todo volvió a mí y lo diseñamos todo en el Mac. Fue el primer ordenador con una tipografía hermosa. Si nunca me hubiera metido en aquel curso único en la universidad, el Mac nunca habría tenido múltiples tipografías ni fuentes con espaciado proporcional, y como Windows simplemente copió al Mac, es probable que ningún ordenador personal las tuviera. Si nunca hubiera dejado la universidad, nunca me habría metido en esa clase de caligrafía, y puede que los ordenadores personales no tuvieran la maravillosa tipografía que tienen. Por supuesto, era imposible conectar los puntos mirando hacia adelante cuando estaba en la universidad, pero fue muy claro mirando hacia atrás 10 años después. Repito, no podéis conectar los puntos mirando hacia adelante, solo podéis conectarlos mirando hacia atrás. Por lo tanto, tenéis que confiar en que los puntos se conectarán de alguna manera en vuestro futuro. Tenéis que confiar en algo, vuestro instinto, el destino, la vida, el karma, lo que sea. Porque creer que los puntos se conectarán más adelante os dará la confianza para seguir a vuestro corazón, incluso cuando os lleve por el camino menos transitado, y eso marcará toda la diferencia. Mi segunda historia es sobre el amor y la pérdida. Tuve suerte.
Encontré lo que amaba hacer pronto en la vida. W. y yo empezamos Apple en el garaje de mis padres cuando yo tenía 20 años. Trabajamos duro y en 10 años Apple había crecido de ser solo nosotros dos en un garaje a ser una empresa de $2.000 millones con más de 4.000 empleados. Acabábamos de lanzar nuestra creación más fina, el Macintosh, un año antes, y yo acababa de cumplir 30. Y entonces me despidieron. ¿Cómo te pueden despedir de una empresa que tú empezaste? Bueno, a medida que Apple crecía, contratamos a alguien que yo pensaba que tenía mucho talento para dirigir la empresa conmigo. Y durante el primer año o así, las cosas fueron bien. Pero luego nuestras visiones del futuro empezaron a divergir y finalmente tuvimos un desencuentro. Cuando ocurrió, nuestra junta directiva se puso de su parte. Así que a los 30 estaba fuera y muy públicamente fuera. Lo que había sido el centro de toda mi vida adulta había desaparecido y fue devastador. Realmente no supe qué hacer durante unos meses. Sentía que había defraudado a la generación anterior de emprendedores, que había soltado el testigo mientras me lo pasaban. Me reuní con David Packard y Bob Noyce e intenté disculparme por haberlo estropeado tanto. Fui un fracaso muy público e incluso pensé en huir del valle. Pero algo empezó a quedarme claro poco a poco. Todavía amaba lo que hacía. El giro de los acontecimientos en Apple no había cambiado eso ni un ápice. Había sido rechazado, pero seguía enamorado. Así que decidí empezar de nuevo. No lo vi entonces, pero resultó que ser despedido de Apple fue lo mejor que me pudo haber pasado nunca. El peso de tener éxito fue reemplazado por la ligereza de ser un principiante otra vez, menos seguro de todo. Me liberó para entrar en uno de los periodos más creativos de mi vida. Durante los siguientes 5 años fundé una empresa llamada Next, otra empresa llamada Pixar, y me enamoré de una mujer asombrosa que se convertiría en mi esposa. Pixar continuó hasta crear el primer largometraje de animación por ordenador del mundo, Toy Story, y ahora es el estudio de animación más exitoso del mundo. En un giro extraordinario de los acontecimientos, Apple compró Next, y yo volví a Apple. Y la tecnología que desarrollamos en Next está en el corazón del renacimiento actual de Apple, y Lauren y yo tenemos una maravillosa familia juntos. Estoy bastante seguro de que nada de esto habría ocurrido si no me hubieran despedido de Apple. Fue una medicina de sabor horrible, pero supongo que el paciente la necesitaba. A veces la vida te va a dar un ladrillazo en la cabeza. No perdáis la fe. Estoy convencido de que lo único que me mantuvo en marcha fue que amaba lo que hacía. Tenéis que encontrar lo que amáis, y eso es tan cierto para el trabajo como lo es para vuestros amantes. Vuestro trabajo va a llenar una gran parte de vuestra vida, y la única manera de estar verdaderamente satisfecho es hacer lo que creáis que es un gran trabajo. Y la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que hacéis. Si aún no lo habéis encontrado, seguid buscando y no os conforméis. Como con todos los asuntos del corazón, lo sabréis cuando lo encontréis. Como cualquier gran relación, solo mejora y mejora a medida que pasan los años. Así que seguid buscando, no os conforméis. Mi tercera historia es sobre la muerte. Cuando tenía 17 años leí una cita que decía algo así como, si vives cada día como si fuera el último, algún día tendrás razón. Me causó una gran impresión. Y desde entonces, durante los últimos 33 años, me he mirado al espejo cada mañana y me he preguntado, si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Y siempre que la respuesta ha sido no, durante demasiados días seguidos, sé que necesito cambiar algo. Recordar que moriré pronto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones de la vida. Porque casi todo, todas las expectativas externas, todo el orgullo, todo el miedo al ridículo o al fracaso, estas cosas simplemente desaparecen ante la cara de la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. Recordar que vais a morir es la mejor manera que conozco de evitar la trampa de pensar que tenéis algo que perder. Ya estáis desnudos, no hay razón para no seguir a vuestro corazón. Hace aproximadamente un año me diagnosticaron un cáncer. Me hicieron un escáner a las 7:30 de la mañana y mostraba claramente un tumor en mi páncreas. Ni siquiera sabía lo que era un páncreas.
Los médicos me dijeron que este era casi con toda seguridad un tipo de cáncer incurable y que debía esperar vivir no más de 3 a 6 meses. Mi médico me aconsejó que fuera a casa y pusiera mis asuntos en orden, que es el código de los médicos para prepararse para morir. Significa intentar decirles a tus hijos todo lo que pensabas que tendrías los próximos 10 años para decirles en solo unos pocos meses. Significa asegurarse de que todo esté atado para que sea lo más fácil posible para tu familia. Significa decir tus adioses. Viví con ese diagnóstico todo el día. Más tarde esa noche me hicieron una biopsia donde me metieron un endoscopio por la garganta, a través del estómago y hasta los intestinos, pincharon con una aguja mi páncreas y obtuvieron unas pocas células del tumor. Estaba sedado, pero mi esposa, que estaba allí, me dijo que cuando vieron las células bajo el microscopio, el médico empezó a llorar porque resultó ser una forma muy rara de cáncer de páncreas que es curable con cirugía. Me operaron y afortunadamente ahora estoy bien. Ha sido lo más cerca que he estado de enfrentarme a la muerte y espero que sea lo más cerca que esté durante unas cuantas décadas más. Habiendo pasado por ello, ahora puedo deciros esto con un poco más de certeza que cuando la muerte era un concepto útil pero puramente intelectual. Nadie quiere morir. Incluso la gente que quiere ir al cielo no quiere morir para llegar allí. Y sin embargo, la muerte es el destino que todos compartimos. Nadie ha escapado jamás de ella. Y así es como debe ser porque la muerte es muy probablemente el mejor invento de la vida. Es el agente de cambio de la vida. Limpia lo viejo para dejar paso a lo nuevo. Ahora mismo lo nuevo sois vosotros, pero algún día, no dentro de mucho, os convertiréis gradualmente en lo viejo y seréis apartados. Siento ser tan dramático, pero es bastante cierto. Vuestro tiempo es limitado, así que no lo malgastéis viviendo la vida de otro. No os dejéis atrapar por el dogma, que es vivir con los resultados del pensamiento de otras personas. No dejéis que el ruido de las opiniones de los demás ahogue vuestra propia voz interior. Y lo más importante, tened el valor de seguir a vuestro corazón e intuición. De alguna manera ellos ya saben lo que realmente queréis llegar a ser. Todo lo demás es secundario. Cuando era joven había una publicación increíble llamada Whole Earth Catalog, que era una de las Biblias de mi generación. Fue creada por un tipo llamado Stuart Brand no muy lejos de aquí, en Menlo Park, y le dio vida con su toque poético. Esto fue a finales de los 60 antes de los ordenadores personales y la autoedición. Por lo tanto, todo se hacía con máquinas de escribir, tijeras y cámaras Polaroid. Era algo así como Google en formato de bolsillo 35 años antes de que apareciera Google. Era idealista, rebosante de herramientas ingeniosas y grandes nociones. Stewart y su equipo publicaron varios números del Whole Earth Catalog, y luego, cuando hubo completado su ciclo, publicaron un número final. Era mediados de los años 70 y yo tenía vuestra edad. En la contraportada de su último número había una fotografía de una carretera rural a primera hora de la mañana, de esas en las que te podrías encontrar haciendo autostop si fueras tan aventurero. Debajo estaban las palabras, «Seguid hambrientos, seguid insensatos». Fue su mensaje de despedida al cerrar, «Seguid hambrientos, seguid insensatos». Y siempre he deseado eso para mí. Y ahora, al graduaros para empezar de nuevo, os deseo eso a vosotros. Seguid hambrientos, seguid insensatos. Muchas gracias a todos. Si estas historias han cambiado vuestra forma de ver los puntos en vuestra propia vida, por favor suscribíos y dadle a me gusta a nuestro canal. Estamos descubriendo la historia que intentaron enterrar. Plantad las semillas del futuro. El próximo tesoro será revelado pronto.